Repasamos algunos conceptos de física, empezando por el centro de masa o centro de gravedad. Si estamos en el ambiente de gravedad de la Tierra, el centro de masa y el centro de gravedad son el mismo concepto. Veamos un ejemplo. En esta figura, el ave está siendo sostenida por el pico y no se cae. Es algo que parece extraño, pero se debe a que, debido a su forma, una buena parte de el peso está en las alas que se proyectan hacia adelante y el efecto neto es que el centro de gravedad del pajarito está en la posición del índice de la mano. Por lo tanto, no hay ningún momento que lo haga girar y no se cae. Este es un caso interesante. Aquí vemos el diagrama de un automóvil y su centro de gravedad está localizado más o menos en la posición del conductor. Pensemos que en el caso de un automóvil es importante que el centro de gravedad esté bajo, de manera que cuando el vehículo se incline, por ejemplo en una curva, no haya peligro de que vaya a dar una vuelta de campana. Otro ejemplo lo vemos en el caso de un deportista haciendo un salto. Desde hace unos años se descubrió que si se salta con el cuerpo en esta forma hacia atrás, es más fácil lograr mayores alturas. ¿Por qué es esto? Se debe a que en esta forma el centro de gravedad del cuerpo está más bajo que el cuerpo en sí. Podemos verlo aquí indicado por el punto rojo. ¿Qué significa eso? Significa que el esfuerzo requerido para llevar el cuerpo a una cierta altura es menor que si el centro de gravedad estuviera en otra parte, porque el esfuerzo es proporcional a la altura del punto a donde se quiera llevar el centro de gravedad. Aquí tenemos un ejemplo de centro de gravedad de dos vehículos. En la izquierda hay un camión que tiene su centro de gravedad bien alto y vemos que en una determinada pendiente de una curva, si el centro de gravedad se aleja de esta base verde del vehículo, se va a crear un momento de giro que hará que el vehículo dé vueltas. Mientras que este vehículo deportivo que tenemos a la derecha tiene su centro de gravedad muy bajo y en la misma pendiente el desplazamiento no va a producir ningún efecto negativo. Veamos ahora cómo calculamos el centro de masa. En este caso tenemos dos objetos puntuales. Uno es una masa de 2 kilogramos localizada a 2 unidades del punto de giro y otro es una masa de 6 kilogramos localizada a 8 unidades del punto de giro y queremos calcular el centro de gravedad para el objeto combinado. Hacemos el siguiente cálculo. La posición del centro de gravedad que queremos calcular multiplicado por la masa total, que es 2 más 6, será igual a la suma de cada masa por su distancia. En el primer caso 2 por 2 y en el segundo 6 por 8. Esto nos da un resultado de una posición del centro de gravedad en 6.5 sobre el eje X. Esto lo podemos graficar de la siguiente forma. El centro de gravedad para este cuerpo combinado es equivalente a si tuviéramos un cuerpo puntual con la masa total de estos dos cuerpos, o sea 8 kilogramos, a una distancia del punto de rotación de 6.5 unidades.
Veamos ahora el concepto del momento de inercia. Estamos aquí tratando un concepto relacionado con la rotación. Y al hablar de inercia nos referimos a la resistencia al cambio en el movimiento rotatorio. Esto significa que si tenemos un objeto que está en reposo y queremos ponerlo a girar, ese objeto va a ofrecer una resistencia. Esa es la inercia que el objeto tiene, o sea, la tendencia a quedar en la condición en que está actualmente. Si el objeto está girando y queremos aumentarle o disminuirle la velocidad de rotación, también nos va a presentar una resistencia. Esa resistencia es la inercia al cambio del movimiento. Veamos cómo se calcula esta inercia. Tenemos un objeto puntual de masa m a una distancia r del punto de giro. El momento de inercia se conoce como el producto de la masa por el cuadrado de la distancia. Veamos qué sucede ahora cuando consideramos un objeto donde la masa está distribuida. Supongamos que tenemos un disco metálico y la masa está distribuida por toda la superficie. Este disco tiene un radio R. La máxima inercia que este disco pudiera tener, si toda la masa estuviera al final del radio, sería mr2. Pero obviamente que parte de la masa está a posiciones más cortas que R, que podemos ver que la inercia del disco total va a ser menor que en el caso donde la masa es puntual y está al final de la distancia R. Podemos entonces decir que la inercia de este disco va a ser mr2 multiplicada por una constante que es menor que 1. Ya más adelante veremos cómo se calcula esa constante, pero conceptualmente en el momento podemos ver que el disco de masa m va a tener una inercia inferior a la inercia de la masa puntual m. Hagamos una comparación. Tenemos una rueda de bicicleta que tiene una determinada masa y tenemos un disco metálico que tiene las mismas dimensiones de la rueda y la misma masa. La pregunta es, ¿quién tiene un mayor momento de inercia? Por los cálculos hechos anteriormente, podemos ver que la rueda de bicicleta tiene la mayoría de la masa en el perímetro, mientras que el disco tiene la masa distribuida. Por lo tanto, concluimos que el mayor momento de inercia lo tiene la rueda de bicicleta. Hagamos ahora un experimento. Colocamos dos discos que tienen el mismo diámetro y la misma masa, pero la forma es diferente. Esta es una rueda uniforme, mientras que este es un disco que tiene toda su masa en la periferia. Intuimos que el disco verde tiene un mayor momento de inercia, y si vemos las fórmulas aquí, pues podemos ver que el disco azul tiene un momento de inercia igual a la mitad de mr2, mientras que el disco verde tiene un momento de inercia igual a mr2. ¿Qué pasa si los soltamos para que rueden sobre esta pendiente? Sabemos que quien tenga mayor momento de inercia va a oponer mayor resistencia al cambio de su movimiento rotatorio. Por lo tanto, podemos concluir que el disco verde se demorará más en llegar al final de la pendiente que el disco azul.
Veamos esto en un experimento. Tenemos acá un video donde se tienen los discos que acabamos de ver y vamos a soltarlos para que se deslicen por el plano inclinado a ver quién llega primero. Al levantar el bloque de madera vendrán los dos deslizándose y vemos que el disco de madera ha llegado primero. Existen tablas en los manuales de ingeniería que nos dan los momentos de inercia de objetos comunes. En este caso tenemos ejemplo de un cilindro sólido, de un disco, una esfera sólida. Esta es una esfera vacía. En general, se pueden encontrar tablas con todos estos valores o también se puede calcular por los métodos que hemos visto el momento de inercia de estos diferentes